Generalidades del periodo. En octubre de 1879, el general Gregorio Luperón derrocó al corrompido y efímero gobierno de Cesáreo Guillermo, iniciándose así un periodo de 20 años donde los líderes del Partido Azul o Nacional se alternaron en el poder cada 2 años. El Partido Azul era la contraportada del Partido Rojo de Buenaventura Báez, ambos surgidos después de la Guerra Restauradora. El Azul era un partido democrático, liberal y nacionalista, continuador de los ideales trinitarios. Representaba a la pequeña burguesía tabacalera del Cibao, a los intelectuales progresistas y a las clases populares en sentido general. El Partido Azul se planteaba el desarrollo de un Estado capitalista, independiente de los centros hegemónicos internacionales. En cambio, el Rojo de Báez fue un partido caudillista y anexionista, continuador de la cultura política de los monteros, de los terratenientes y de los madareros del sur. Después de la Guerra Restauradora, rojos, verdes y azules dominaron casi todo el periodo. El predominio de los azules a partir de 1879, representantes de las clases sociales avanzadas, trae parejo sustanciales transformaciones en la base económica, en las comunicaciones y la cultura. Al predominio de una economía mercantil que coexistía con reminiscencias feudales, se le agregó el renacimiento de la industria azucarera, donde se gestaron por primera vez las relaciones de producción capitalistas. La incipiente burguesía azucarera y los mercantiles exportadores, en su mayoría extranjeros, se vincularon desde sus inicios al mercado norteamericano. La crisis del tabaco en la década de 1880 debilitó mucho a las clases avanzadas norteñas. Esa debilidad anuló toda posibilidad de que surgiera una clase burguesa poderosa aglutinada en torno al Partido Nacionalista. Luperón y la prensa. Tan pronto Luperón llegó al gobierno provisional, con asiento en su ciudad natal de Puerto Plata, promulgó un conjunto de leyes y decretos que dieron mucho impulso al crecimiento periodístico y dejaron sin efecto las prohibiciones a la libertad de imprenta aplicadas por el gobierno de Cesáreo Guillermo. César Nicolás Penson, fundador del diarismo dominicano. César Nicolás Penson tiene entre sus méritos históricos haber sido el iniciador del diarismo dominicano. Periodista, poeta y filósofo, el autor de Cosas Añejas nació en la ciudad de Santo Domingo en el año de 1855 y murió en la misma ciudad en 1901. El primer esfuerzo del diarismo nacional lo fue el Telegrama, fundado por Nicolás Penson. La primera edición circuló el 7 de agosto de 1882 en Santo Domingo. Sus páginas publicaban la salida y entrada de pasajeros por los puertos, tanto los que iban al extranjero como los que iban al interior del país. Por razones desconocidas hasta el momento, el Telegrama fue de vida efímera. Su última edición corresponde al 31 de diciembre de 1882. Habían salido 122 números, casi siempre de 4 páginas en blanco. Se desconoce por qué dejó de salir el Telegrama. Si días después, el 6 de enero de 1883, el mismo Nicolás Penson publicó otro diario, tan efímero como el primero, llamado Diario de los Damas, que solo dejaba de publicarse en el día siguiente de las fiestas,
dejó de circular el 18 de julio de 1883. En el primer gobierno de Lilies se registró más de 12 periódicos de todas las clases y tendencias que había en la capital en ese año. Cuando en 1885 el eco de la opinión se transformó fugazmente en un diario, siendo el tercero del país, no vio la luz ningún otro hasta la aparición del Listín Diario Marítimo el 1 de agosto de 1889. Arturo Pellerano Alfao y Julián Artiles, propietarios de la agencia mercantil Pellerano y Artiles, fueron los fundadores del Listín, patriarca de los diarios dominicanos y cuyo primer objetivo era informar acerca de las salidas y entradas de los barcos al puerto de Santo Domingo, así como de las flotas y pasajeros. Era el Listín Diario Marítimo, en su inicio, una simple hoja impresa de un solo lado, tamaño 5 por 6 pulgadas, pero donde sus propietarios daban a conocer la variedad de mercancías que su agencia ofrecía en venta. Caminos y vías fluviales. El 23 de octubre de 1881, el periódico La Voz de Santiago reprodujo un trabajo que a la vez había sido reproducido por El Porvenir de Puerto Plata, titulado Apuntes sobre las clases trabajadoras dominicanas, del ilustre y penetrante intelectual cibaeño Pedro Francisco Bonó, donde encontramos valiosos testimonios, informaciones acerca de los caminos y las vías fluviales hacia 1880. La capital de la República, decía Bonó, asiento de los altos poderes del Estado, cerebro de todo el cuerpo de la nación, está separada al ras de todo el tronco por la ausencia de una red de caminos que la ponga en contacto inmediato con todos los segmentos territoriales de la República. Nos recuerda que los caminos eran propiedad del Estado y que la iniciativa industrial dominicana no había podido abrir otros nuevos caminos. Nuestros caminos, en buena definición, no son caminos. Los vecinales son veredas, los de sabanas, carriles del ganado, y los denominados reales son pasajes inhumanos en los que ni rey ni roque han puesto un dedo. Cita Bonó. Desde que se pone en camino, empieza a preguntar a todos los que encuentra: ¿el Yuna da paso? ¿Cómo está el Corotal, el Piñal, el Elegido, la Luisa? ¿Hay canoa en el Lozama? ¿Barca en la Isabela? Si le responden: todo está seco, los ríos están secos. Respire entonces a pulmones llenos y apriete el paso. No sea cosa que si tarda un chubasco, todo lo desarregle. En su ensayo citado, Bonó menciona los numerosos esfuerzos hechos por la iniciativa industrial dominicana por mejorar los caminos. Recuerda que el gobierno provisional de Luperón concedió un privilegio a los señores Linton y compañía para la construcción de un camino entre Santiago y Puerto Plata, esfuerzo que terminó siendo exitoso 8 años después. Los primeros ferrocarriles. La dictadura de Lilies se inició el Día de los Reyes Magos de 1887, luego de haber aplastado la insurrección de Casimiro Nemesio de Moya. Pero los planes de construcción ferrocarrileros en República Dominicana comenzaron tan pronto terminó la Guerra Restauradora. Cuando en Europa y Norteamérica había más de 200.000 kilómetros de caminos de hierro
en República Dominicana, un empresario de los Estados Unidos llamado Davis Hush dio inicio en 1866 a la construcción del ferrocarril Neiva-Barahona para la explotación de la mina de sal. Hubieron otros intentos ferrocarrileros, pero sin embargo fracasaron. Sería en las décadas de los 80 y 90 cuando se inauguraron las primeras ferrocarriles dominicanos. Entonces empezaron a coexistir lo antiguo y lo moderno. Como bien afirma Henting, lo nuevo vino a quedar sobrepuesto al antiguo. Dos mundos comenzaron a coexistir y las innovaciones técnicas del mundo moderno podían ser puestas al servicio de un mayor control y de una más rápida movilización de los recursos y sentimientos nacionales. De unos 12 proyectos ferrocarrileros conocidos por aquellos años, solo 2 se construyeron. Entre los años de 1882 y 1887 se construyó el ferrocarril Sánchez-La Vega. Fue el primer ferrocarril dominicano. Levantando la bandera de la libre competencia, el comité propagador planteó la necesidad de construir otro ferrocarril que iría de Santiago a Puerto Plata. Este obtuvo sus éxitos y los labores se iniciaron en Puerto Plata en diciembre de 1880. Para este nuevo proyecto, que planificaba la construcción del ferrocarril central dominicano Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo, el gobierno de Lilis obtuvo un préstamo en la casa bancaria holandesa llamada Westerdom por 900.000 libras esterlinas a un interés de un 6% anual y con un plazo de 50 años. La historia de la construcción de esos primeros ferrocarriles refleja el vuelco operado en la dictadura de Lilis en la década de 1890 que permitió el predominio del capital norteamericano sobre los capitales europeos. Primeras líneas telegráficas. En mayo de 1884, el Congreso Nacional aprobó una concesión al conde Tadeo de Osaka de París que le daba el derecho para construir las primeras líneas telegráficas dominicanas. Los trabajos se iniciaron ese mismo año y en Santiago se instaló una oficina de cable francés, así llamaban a la compañía. Un año luego había en Santo Domingo y en Puerto Plata escuelas de telegrafía práctica y al cabo de unos 4 años más, así todo el país estaba conectado. Las primeras líneas telefónicas. Los adelantos tecnológicos hicieron posible la aparición del teléfono, cuyo invento se le atribuye al estadounidense de origen escocés Alexander Graham Bell. Muy pronto el nuevo invento empezó a recorrer el mundo y en mayo de 1884 al gobierno dominicano, presidido interinamente por Casimiro de Moya, otorgó al ciudadano norteamericano Preston Nason otra concesión por el término de 50 años para establecer en el país un sistema perfeccionado de centrales telefónicas. La decisión del gobierno facultaba al señor Nason a erigir fábricas, tener centrales de cambio y colocar postes o aparatos en cualquier calle o camino real de la República en que no dificulten el tránsito. También a colocar alambres o cables debajo de los edificios y vías públicas terrestres o acuáticas en el interior. Bien por el progreso sería la expresión alborozada de Francisco Gregorio Villini, director del Colegio San Luis Gonzaga, cuando la tarde del 7 de enero de 1886 su voz fue transmitida por la primera estación telefónica ubicada en la calle Mercedes, esquina Isabel la Católica de Santo Domingo, tras haber saludado al señor Nason, administrador de la Electric Company, desde el local del colegio. 2 años después se hablaba de una red telefónica en la capital
que contaba con 63 suscripciones. Muy pronto, el maravilloso invento de Alexander Graham Bell empezó a ser llamado por las poblaciones del interior de este país.